¿Qué opinas de la filosofía científica y de sus exponentes, como Karl Popper, Thomas Kuhn y Paul Feyerabend, que no sirve para nada? Puedo decirte, Popper propone el falsacionismo, que es una mentira, que es una fantasía, no es cierto que la ciencia funcione así. Kuhn habla de paradigmas y el propio Bunge demostró que usaba 11 definiciones, creo, 11 definiciones distintas de paradigmas en su libro sobre las revoluciones científicas, y Paul Feyerabend ya ni se diga. Es gente que no hace ciencia, que no sabe de ciencia, aunque hayan estudiado ciencia. Es como Álvarez Bulla y los transgénicos o ¿cómo se llama? Rupert Sheldrake y la telepatía. No importa que hayan estudiado ciencia, han decidido salirse de ella porque se encuentran más cómodos en el espacio de renegar de la ciencia. Entonces, ¿qué aporte le han dado a la ciencia esas tres personas? Ninguno. ¿Han causado confusión entre algunas personas? Sí. Pero así que tú digas una aportación real, sólida, efectiva, que se refleje en el laboratorio. No. Es que estamos para hacer preguntas, ya los científicos también las hacen, pero hacen otra cosa, las responden. Esa no contabas con ella, ¿verdad?